Después de lo que el 7 de octubre significó fuera de Israel, que lo has apuntado ahora, y has hablado de los gobiernos, pero a mí me ha impactado no solo la reacción de los gobiernos, sino la reacción, podemos decir, de la opinión pública o de parte de la opinión pública en muchos países. Tú que puedes además ofrecernos esta perspectiva doble, ¿dónde crees que un judío se siente más seguro? ¿En Israel o en Europa? Voy a dividir la pregunta en dos. Me parece, empezando por el final, nos sentimos seguros en Israel, porque el entendimiento que en muchos lugares donde estemos nos ven como diferentes. Y a mí me duele que cuando voy a reuniones con representantes oficiales aquí en España y les hablo de las preocupaciones de comunidades judías y me hablan de Gaza, y yo les digo que el compromiso y la responsabilidad por la seguridad de las comunidades judías son del gobierno, porque son ciudadanos españoles. Y en vez de rechazar manifestaciones violentas, en vez de rechazar el antisemitismo, confrontarlo y hablar del antisemitismo, me llevan de nuevo a un conflicto complejo, una tragedia enorme, pero que no tiene que afectar a los judíos españoles que viven aquí cientos de años. Eso es lo que me molesta. El Estado de Israel se construyó para que tengamos un lugar seguro, pero no significa que todos los judíos del mundo van a vivir ahí. El sionismo habla del derecho de los judíos a tener esa esperanza, esa identidad nacional, pero no significa que los judíos españoles tienen que ir a Israel para sentirse seguros. Ni que sean menos españoles. Exacto. Entonces, para mí, ese compromiso no es algo de la Embajada de Israel o de las comunidades israelíes, es un compromiso de la sociedad española y el gobierno español. Para mí tiene que ser obvio, pero estamos en momentos que la gente está negando o debatiendo qué es el antisemitismo y si existe. Tenemos que volver atrás y hablar de qué es el antisemitismo y confrontarlo en cualquier oportunidad que lo vemos. Decía al comienzo, lo decía de forma genérica, pues que la información en España es prácticamente, pues con nuestra excepción y poco más, siempre en una misma dirección. Entonces te voy a plantear una cuestión que en el último año y durante la guerra de Gaza ni siquiera se somete a debate, o sea, se da ya como un hecho y ni siquiera en las tertulias o en la prensa escrita eso se cuestiona, y es el asunto de la proporcionalidad, o sea, la intervención de Israel en Gaza fue desproporcional y que Israel busca el sufrimiento de los palestinos como venganza por lo que hace Hamás. Es decir, que es desproporcionada y que castiga al pueblo palestino y no únicamente a Hamás. Y volvemos a la parte primera de tu pregunta, que no la contesté todavía, que es la opinión pública, si hay una cosa así o si es la opinión publicada. Si lo que escuchamos en muchos medios y en redes sociales de verdad habla o representa la opinión pública o es la minoría que hace más ruido, mientras la mayoría silenciosa no comenta o no habla. Lo que vimos en estos 2 años desde el 7 de octubre del 23
es que cuando estás hablando de la lucha por la verdad, es el entendimiento que vivimos en una época que la verdad ya no existe, que la historia no importa a la gente, que términos legales, gente lo repite sin entender el término, sin entender qué es, qué tiene que ver, quién puede juzgar en esos términos, pero repiten y no preguntan. Por ejemplo, hablamos de la proporcionalidad y la cosa más obvia era con las cifras. Cada vez que le pregunté a diferentes periodistas por qué están repitiendo cifras que la organización terrorista jamás les da. No, es el Ministerio de Salud. Y les dije, no hay Ministerio de Salud, es el Ministerio de Hamás. Y les pedí que se pregunten, que duden. Les dije, ¿no querés creernos a nosotros? ¿En dónde, en la época, en cualquier ataque o desastre, sea natural, sea en una guerra, vieron que se publican las cifras 5 minutos después del ataque o el incidente? Ya se sabe estadísticamente cuántas mujeres, cuántos niños, nunca hay hombres, nunca son los terroristas. Entonces Israel, con todo su poder, no pudo encontrar ningún hombre, eran siempre mujeres y niños, y a los minutos. Nosotros, en las diferentes tragedias que vemos en el mundo, sabemos que son por lo menos, si no días, horas, hasta que se sabe de verdad los afectados de cualquier incidente. Pero aquí nadie se pregunta. Lo que vimos ahora en las manifestaciones en Irán, y les preguntamos a los periodistas por qué no están hablando de los números de la gente que el régimen iraní están matando. Ah, bueno, son números de la oposición, no podemos repetir, no se sabe. Entonces prefieren repetir los números de Hamás, pero no repetir esto. Cuando al lanzar un misil que cayó en un hospital que Hamás lo lanzó y mató varias personas, a los minutos ya se condenó a Israel. El próximo día, porque como una democracia responsable nos lleva tiempo analizar la información, investigar y mostrar las pruebas. Pero estamos viviendo en una época que las pruebas ya no hay quien lo escuche, porque el ciclo de periodismo siguió adelante. Y cuando mostramos que no éramos nosotros, no escuché ninguna condena contra Hamás por lo que hicieron en hospitales. No escuché ninguna condena sobre lo que están haciendo en la infraestructura pagada por la Unión Europea. Entonces, estamos escuchando varias mentiras, desinformación, manipulación de historias. El trabajo de todos nosotros es romper este espejo y mostrar la verdad. Otro de los mantras que son unánimes y que alguien que no tenga curiosidad o busque fuentes de información alternativas pues se queda con eso, es que la intervención en Gaza fue consecuencia del ultraderechismo del primer ministro Netanyahu. Me gustaría que nos explicase si crees que la respuesta hubiese sido muy diferente con un gobierno de otro signo político, socialdemócrata. Y bueno, luego te quería plantear otra cosa. Es que me llama la atención que estamos hablando del plan de paz. Bueno, no me llama la atención, lamentablemente. Y no ha salido la palabra Europa, Unión Europea, ni mucho menos España. No es un momento precisamente para sentirnos orgullosos ni como españoles ni como europeos de nuestro papel en el mundo. ¿Qué espera Israel de la Unión Europea en general y de España en particular? Sí. Sí. Empezamos quizás con con Netanyahu. La gente que critica la guerra, la actuación, la respuesta de Israel a la guerra,
Les recuerdo siempre que no hemos comenzado y no queríamos esta guerra, pero desde el minuto que se lanzó, lo que entendimos en el 7 de octubre no eran solamente el número de gente que asesinaron, no era solamente el número de mujeres, hombres, niños que violaron, no era solamente las fotos de las mutilation, todo lo que han hecho, era ver los planes de que tenían planeado, escuchar los líderes decir que lo van a repetir una segunda, tercera vez si tenían la oportunidad, y entender la amenaza, entender que esos son nuestros vecinos. Y por eso cuando hablo, volviendo a la primera pregunta, del mapa político en Israel, muchos, ahora todos estamos en esa crisis. ¿Cómo se vive así? Entonces, cualquier persona que me ha criticado, que me ha hablado, yo le devuelvo la pregunta: ¿qué hubieran hecho? ¿Qué se hace contra una organización terrorista que no tiene nuestros valores, que no solamente no creen que sus ciudadanos tienen el derecho de vivir? Obvio que los israelíes y los judíos, el objetivo es matarnos, pero si usan a la población propia como escudos, como un objetivo para que nosotros, en la esperanza que Israel mate más personas para que el mundo nos critique, es un nivel tan cínico que cuando lo digo en voz alta entiendo que quizás en el Occidente no se entienda porque nosotros no pensamos así. Pero cuando les pregunto a las personas qué se hace, qué hubieran hecho, y lo pregunto a ministros, a diputados, a representantes oficiales, a periodistas, no tienen una respuesta, porque saben que esta amenaza no se acaba. Y yo por eso pido el compromiso de la comunidad internacional, porque nosotros solos no podemos acabar con la idea de Hamás, que es destruir a Israel, de matar a todos los israelíes, los judíos y cualquier persona que esté en el camino. Les recuerdo que las personas que mataron en el 7 de octubre no eran solamente israelíes o judíos. Cualquier persona que se encontraron, beduinos, drus, musulmanes, gente que vino a trabajar en Israel de Nepal, de Vietnam, de Tailandia, no son israelíes y no parecen israelíes judíos, pero todavía los mataron. La amenaza del terrorismo de Hamás empieza con Israel, pero no termina con Israel. Me parece que todos tenemos que estar preocupados del precio que la democracia está pagando, porque y al final había una manifestación de 100 personas. Si por miedo de esas 100 personas entonces se cancela ese evento, ¿dónde está el límite? Vimos cómo se canceló, diferentes partes de la vuelta se cancelaron por manifestaciones violentas. Entonces, la democracia es también proteger las minorías y asegurarnos que la vida puede seguir. Si tenemos miedo y si las instituciones de seguridad dicen que no pueden proteger y no puede haber público, a mí me parece que es algo importante que todos tenemos que ver qué hacemos, porque no se termina solamente en Maccabi. Entonces, les vamos a decir a judíos que no lleven ninguna expresión o nada que muestra que son judíos porque no podemos protegerlos. Ya en varias comunidades vemos que israelíes no quieren hablar hebreo en las calles aquí en España, que la estrella de David no la llevan por ese miedo,
Tantos años han pasado del Holocausto. Tantos años han pasado que vivimos en miedo. Pensar que hoy en día, en 2026, aquí en España, los judíos tienen miedo, me parece que esa es la pregunta que tenemos que hablar. ¿Qué hacemos con eso como sociedad? La realidad, lo que hemos aprendido después del 7 de julio es que el antisemitismo, no voy a decir que sea una postura ni mucho menos mayoritaria, pero sí que hay un componente importante en la sociedad española, desde luego muchísimo más grande, obviamente, del que debería ser cero, y es relativamente sencillo sacarlo a la luz cuando conviene políticamente, que al fin y al cabo, yo también he tratado de escribir sobre eso. La gente dice, no es que son antisemitas, es que les conviene políticamente. Bueno, es que el antisemitismo siempre ha sido así. Es decir, siempre cuando ha habido oleadas de antisemitismo era porque le convenía a alguien en algún sitio, lo creyese profundamente en su corazón o no. Israel es un estado relativamente pequeño, no sé, la población es actual 10 millones. Para tener esa capacidad de defensa en solitario exige un compromiso de la población civil con el ejército fundamental. Eso se mantiene, o sea, la sociedad israelí está comprometida con su defensa, con el ejército, los jóvenes están dispuestos a seguir, pues eso, arriesgando su vida para defender a su nación. En diferentes países donde estuve, por ejemplo, Costa Rica, donde no hay ejército, y hablaron con tanto orgullo que no hay ejército. E intenté de explicarles mi punto de vista del servicio militar. Y en muchas partes se ve el ejército, el servicio militar, solamente en el aspecto de defensa. Para mí fueron 2 años importantísimos para entender mi país, para devolver algo a mi país, para aprender, conocer diferentes personas que no hubiera conocido si no hubiera hecho eso, el servicio militar. Tomar decisiones, trabajar en equipo, tener esa responsabilidad que el Estado te da a los 18 años. A mí me parece que ese servicio nacional es algo que todos deberíamos hacer porque te da la oportunidad otra vez en una edad, a los 18, cuando nadie de verdad sabe lo que quiere estudiar. Y solamente estamos pensando en nosotros mismos y alguien te dice, ahora te voy a mostrar la perspectiva amplia de tu país y tu lugar en tu país. Entonces, para mí, ese compromiso todavía lo vemos. Hay varios debates internos sobre los partidos ultrarreligiosos y diferentes personas que no están en el ejército. Eso sigue en Israel desde el principio, desde que lo establecimos, pero el dudar de si ir o no al ejército, lo que vimos el 8 de octubre, y cada nosotros, representantes diplomáticos en todo el mundo, lo que teníamos que ayudar, la cosa más que hicimos es encontrar vuelos a israelíes que querían volver a Israel para ir al ejército, para ayudar. Y lo vimos no solamente en gente que fue al servicio militar, sino que les preguntó qué se necesita, que ayudaron en traer comida, traer ropa. Ese compromiso lo tenemos, es parte de nuestra identidad israelí, porque entendemos que estamos bajo amenaza todo el tiempo. Y si no vamos a trabajar juntos a defendernos, no sabemos dónde acabaremos. Entonces, ese compromiso todavía sigue.